Él es filósofo y psicólogo de la Universidad Nacional de San Agustín. Asimismo ha realizado diferentes estudios en Estados Unidos, en la Universidad Nacional de San Agustín, y en esta mañana nos va a acompañar con la ponencia de humanismo y deshumanización. Recibamos con fuertes aplausos al doctor Oscar Varela. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a la doctora Teresa Rieta, organizadora de este evento, en mi alma mater, por haber considerado como ponente, complementando el tema central de este evento, que es humanismo y deshumanización, filosofía y problemas actuales. El tema en esta mañana es un poco la cuestión del humanismo. Entonces, en este aspecto, yo decía lo siguiente, ¿no? La palabra humanismo per se implícitamente implica que es algo bueno y que se ha dado en el pasado y que probablemente en el presente, pero probablemente tenga futuro en el porvenir. Eso es lo que se podría pensar prima facie. Pero al mismo tiempo pensaba que eso no es tan cierto, porque es sumamente complejo, sumamente variado, y más bien lo que encontramos no es la parte noble del humanismo, sino la parte patológica, los deshumanismos. De allí que cuando se estuvo programando esta exposición, pensé que podría ser interesante revisar qué es lo que hay en torno a humanismos y deshumanización. Eso debería ser como dos caras de una moneda, lo bueno, lo malo y lo feo de este tema del humanismo. Por consiguiente, inicié una indagación de estos temas, separado de lo que ya se sabía, y básicamente he encontrado cuatro grandes áreas. La área filosófica, que es lo primero que voy a ver. Luego hay un área que está ligada a lo religioso, cristiano, católico, que algunos podrán pensar que por qué se toca eso si es filosofía y es racionalidad. Pero es lo que hay, pues, es lo real. De los 7.500 millones de habitantes que hay actualmente, el 99%, incluyendo como una de las partes a los ateos y agnósticos, profesa una fe, algo que no es racional, pero que es real. Y si es real, tenemos que verlo. Luego hay una parte que aquí se nota al comienzo, tremendamente variada. Ustedes no saben cuánta información, cuántos libros, cuántas voces hay en torno a este tema. Por eso empiezo con esto. Y esto no lo agota, hay mucho más todavía. Entonces, luego he visto que hay la cuestión de citas o de algunas corrientes que hablan, viven en torno al humanismo. Y finalmente pienso que algo que es real es lo institucional, más allá de lo crítico. Puede ser motivo esto institucional de reflexión. He tenido la suerte de enseñar en el doctorado sobre ciencias ambientales y de alguna manera, precisamente por esa situación, tener acceso a información mundial casi al mismo tiempo que se publicaba. Y he visto los avatares de estos eventos que en su momento los vamos a mencionar. En resumen, pues, lo que voy a hacer ahora es mostrar algunos aspectos de lo que he estado observando en esta pequeña investigación, con el objeto de promover el debate. Entonces, seguimos acá. Aquí. Humanismo y deshumanización. Y obviamente pongo el logo del trifoliado, ¿no? Desde cerebro a nivel personal, que podría presentar el humanismo, pero luego a la derecha está la cantidad enorme, el núcleo dramático de palabras y conceptos que hay en torno a este tema de la humanización. Se considera que el humanismo se dio en el siglo XV-XVI con Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos, en Inglaterra Tomás More, en Italia Pico de la Mirandola, en España con Luis Vives,
que de alguna manera representaba una especie de alternativa a 10 siglos del medioevo, y como una especie de renacimiento y rescate de la cultura griega que había alcanzado enorme desarrollo y que fue conservado por los árabes. Por consiguiente, la mayor parte de las personas piensa que ese es el verdadero origen del humanismo. Pero este humanismo, por supuesto, tiene estas características, un ideal del hombre que dio paso luego a la revolución industrial, luego a la modernidad, y actualmente somos herederos de esta primera parte. Aquí he puesto a propósito las dos imágenes, la imagen tradicional y la imagen de una especie de escultura robótica. No se sabe si es o no un robot, pero que de alguna manera reseña o recuerda o hace semejanza al David de Miguel Ángel. Es decir, que aparentemente detrás del desarrollo que, como la autora había mencionado, lo transhumano y lo poshumano, debiera haber una especie de esencia humana que debiera mantenerse. Esa es la hipótesis inicial que vamos a ver a través de lo que hemos visto puede cambiar. Entonces, frente a esta imagen tradicional, pienso que no necesariamente es así. Pienso que tenemos que ver un contexto y pienso que tenemos que ver en qué situación se da ese humanismo que no siempre ha sido así. Por consiguiente, postulo la hipótesis de que el humanismo no es a partir del siglo XV, con el Renacimiento, como se ha dado a conocer, sino que nace con la propia noción del ser humano. Pero el ser humano vive en la Tierra, vive en el universo. Entonces, por consiguiente, he bajado de la NASA. Es una gran cosa la internet porque me permite tener acceso directo a información. La imagen esta del Deep Space, o sea, hace 13.800 millones de años hubo el Big Bang, y el Hubble ha podido ver hasta más o menos 5.000 millones de años. Pero hay una parte oscura, y con estas renovaciones que ha tenido tecnológicas el Hubble, resulta que esa parte oscura no era oscura, y es así. Estos no son galaxias, son clúster de galaxias. Solo la Vía Láctea tiene más de 500.000 de galaxias, solo la Vía Láctea. Y en este caso son clústeres de galaxias. Por consiguiente, esto equivale más o menos a 8.000, 9.000 millones de años. Quiere decir que con mayor tecnología probablemente veamos que el universo hasta la fecha no tiene límites. Ese es el contexto mayor general que he encontrado. Y por supuesto a la derecha se ve la Vía Láctea. Si ustedes ven arriba es la Vía Láctea, pero luego un puntito de esa Vía Láctea está más abajo, y un puntito de eso más abajo, otro más, y en la parte de abajo de ese rectángulo está un hueco negro que han detectado en la Vía Láctea, solo la Vía Láctea. Y por supuesto, para no ser la larga, ahí está nuestra hermosa Tierra. Y he escogido esta imagen porque, si ustedes se dan cuenta, se ve el Perú. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una nube sobre Arequipa. Para la autora es la famosa helada arequipeña, ¿no? Ya les explicaremos de qué se trata. Luego, aquí es el famoso calendario cósmico que compara los... Carl Sagan dijo 15.000 millones de años, pero Neil deGrasse Tyson y Stephen Hawking consideran que es más bien 13.750 millones de años. Y entonces, si comparamos los 350 millones de años con un año, tendríamos aquí el calendario. Y si ustedes ven en la parte de arriba, está de enero a noviembre. Y luego diciembre, prácticamente está el oxígeno en la atmósfera, el primer día de diciembre, y recién vemos que en los días finales, 20, 23, 24, aparece la vida, y el día 29, hace 60 millones de años, la extinción de los dinosaurios. En este calendario cósmico, un segundo equivale a 480 años, casi 500 años, y eso equivaldría a 1400, cuando Colón, digamos, descubre la mente, y estaría relacionado con la aparición, en este caso, de una nueva manera de pensar, con Copérnico, con Galileo, con Newton, el método experimental, el nacimiento de la ciencia.
Es decir, hace un segundo solamente dentro de este contexto tenemos esta modernidad que actualmente vivimos. Y en la parte de abajo en medio se ve como en los últimos segundos se dan los fenómenos humanos. Prácticamente el último segundo de este calendario es el que abarca la modernidad y ahora lo contemporáneo. Entonces, en este cuadro yo quiero señalar que la humanidad no está a nivel de los homínidos australopitecos, ni el Homo habilis, ni el Erectus, ni siquiera el neandertal. Recién está arriba en el Homo sapiens sapiens. Y según Spencer Wentz, que es uno de los directores del proyecto xenográfico de Genography Project de National Geographic, ha hecho un estudio genético y ha encontrado, con bases científicas actuales, no necesariamente el futuro, sino respecto al pasado, que hace 70.000 años todos los seres humanos, 7.350.000 habitantes, provenimos de una pareja ancestral, una y solo una. Por consiguiente, todos, absolutamente todos, somos primos, pertenecemos, y todos los demás han perecido, ¿no es cierto? Recién yo pienso que ahí se da este humanismo cuando a través de la ganadería, la agricultura, el fuego, el hombre se convierte ya no en nómade sino en sedentario, y cuando eventualmente se establece en el resto del universo, en el resto de la Tierra, hace 50.000 años en la parte baja de Asia, hace 40.000 años en Australia y hace 30.000 años por el norte de Estados Unidos, y recién hace 12.000 años en América del Sur. El Caral tiene 5.000 años, en el caso nuestro, podríamos decir 10.000 años. Esa sería más o menos la imagen. La imagen que yo pienso, ahí sí podríamos hablar de una humanidad, es decir, el ser humano que no solamente está ligado a los instintos, sino que tiene cultura, tiene lenguaje, hace instrumentos, y eventualmente su desarrollo no depende 100% de los instintos o los genes, sino que básicamente depende de lo que su entorno familiar y cultural le da, y que hasta la fecha está. Somos el único animal que aprende hasta que muere. O sea, no cesamos de aprender. Y somos eso, producto de, como diría Jesús Mosterín, no solamente de genes, sino también de mentes. Y básicamente eso, esa es nuestra diferencia específica. Eso es humanidad, a mi modo de ver, que implica cierta autonomía y cierta libertad en la toma de decisiones, ciertos grados de libertad en la toma de decisiones. Luego vemos aquí una manifestación de la Asociación Humanista, y entonces ya entramos a la primera parte que podríamos llamarla filosófica, que si observamos una deshumanización del mundo, entonces actualmente la pregunta sería: ¿el humanismo podemos tomarlo como modelo de civilización actual y futura? Esa sería la interrogante. Y resumiéndola en 3 palabras, ¿está vigente el humanismo? ¿Está vigente? ¿Y qué tipo de humanismo? ¿Tiene futuro el humanismo? Y entonces vamos a hacer referencia a la famosa polémica del humanismo y antihumanismo, que en el Diccionario de Terminología Científico-Social del 88 Morey ya hacía referencia. O sea, es una polémica relativamente reciente. Tiene 3 actos. El primer acto vendría a ser después de la Segunda Guerra Mundial, que hay una resistencia abierta contra el humanismo. Acuérdense que la Primera y la Segunda Guerra Mundial representó lo peor del ser humano, ¿no es cierto? Los campos de concentración, la muerte, a través de la guerra apropiarse e imponer una sola raza como la raza superior, y las demás no son seres humanos y eventualmente podrían ser de manera genocida eliminados. O sea, lo peor de la deshumanización está allí, y de eso peor terminó con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y terminó con algo positivo, la creación de Naciones Unidas, que después vamos a ver la importancia o hilo conductor que pienso tiene esperanza el ser humano respecto a lo positivo del humanismo. En este primer acto, esta resistencia se da, ¿cómo volver a dar sentido al término humanismo? Se da básicamente con 2 documentos.
La Carta del Humanismo de Heidegger, repito nuevamente, gracias a Internet se pueden tener los textos originales, y me ha permitido releerlo, subrayarlo y verlo, muy interesante, que lo escribió en el 47, pero recién se publicó en sus obras concretas en el 76. Y la famosa conferencia de Sartre, que lo publicó en el libro Si el existencialismo es un humanismo, y el existencialismo ateo. En el caso de Heidegger, como ustedes saben, él habla del ser, de la esencia, del ser en sí, del ser para sí, y cómo eventualmente este humanismo viene a representar una especie de expresión del ser a través del lenguaje. Hay las citas, es la terminología, en este caso de Heidegger. Bueno, yo lo he puesto a renglón seguido, me ha salido como 30 páginas, es una cantidad enorme, ¿no? Y en el caso de Sartre es conocido como da una especie de vuelta de campana frente a la imagen tradicional de que la esencia humana o el humanismo provenía de la divinidad, considerando que, a diferencia de todos los demás, es al revés. La esencia humana no es al comienzo, primero es la existencia, y es al final, cuando uno se muere, que eventualmente podemos decir esta persona fue así o así. O sea, da una vuelta enorme. Y eso vendría a ser el humanismo, algo que no se nos da. No venimos con algo que es humano, quizás la infraestructura material, el cuerpo, pero que básicamente cada uno tiene la responsabilidad de hacerse lo que quiere ser, y eso eventualmente será. Y si eso sucede a nivel individual, eventualmente podría suceder con los proyectos sociales y eventualmente políticos que aspiran no a lo individual, sino más bien a la comunidad. Entonces, este primer debate, que es a mitad del siglo pasado, es el que marca un primer acto del debate en torno al humanismo que se señala. Luego hay un segundo acto que se da en Francia en la década de los 60, con Foucault, Derrida, Bourdieu, Lacan, Deleuze, Lyotard, que son críticos del humanismo, y se considera que ellos de alguna manera están influidos por el pensamiento alemán. En el caso de Foucault, de Nietzsche; en el caso de Derrida, Heidegger; en el caso de Bourdieu, Marx; en el caso de Lacan, Freud, y así sucesivamente. Es decir, hay una especie de crítica a la noción de humanismo desde el punto de vista filosófico. Y finalmente, el tercer acto vendría, pienso yo, a ser representado. O sea, esto no es exhaustivo, pero representa lo principal por este filósofo Sloterdijk, que en el 99 publica Normas para el Parte Humano, que vendría a ser una especie de crítica o respuesta a la Carta del Humanismo de Heidegger. Y entonces se provoca un debate enorme que lo vamos a reseñar. Entonces, para Sloterdijk no es pertinente usar la palabra antihumanismo, porque dice él, le pongo comillas ahí, viene a ser una especie de misantropía. Y según el diccionario, misantropía es la aversión al género humano y al trato con otras personas. Por consiguiente, él dice, se prefiere hablar de un pensamiento, que hablaba la autora, transhumanístico o poshumanístico. Y ahí la flecha representa la lógica de Sloterdijk en estas alturas respecto al debate del humanismo-antihumanismo. Tenemos ahí la vida consciente, la humanidad, la transhumanidad y la poshumanidad, que no es sino la situación de la alta tecnología que va transformando, no solamente por reemplazo de órganos, sino eventualmente potenciando no esta capacidad humana. Es una nueva humanidad que ya no es más la tradicional, sino que está asociada a nuestro celular, al mundo virtual. Es decir, no sabemos qué puede pasar, y eventualmente se trata más bien de postulaciones futuras de lo que podría considerar el ser humano diferente a lo que fue antes o lo que es actualmente. Luego, Sloterdijk ve que los antecedentes de esta polémica están en Nietzsche. En el siglo XVII, Descartes concibió al ser humano como un animal, como una machina. Nietzsche, conocido como publicista de la supresión de Dios a fines del siglo XIX, para él el hombre, la esencia del hombre, el humanismo, ya no depende del espíritu de divinidad, sino que más bien sería colocarlo entre los animales, hombre, animal, máquina. Y él dice respecto al saber tecnológico, en unas comillas,
lo que hoy se ha llegado a entender de la máquina llega exactamente hasta donde se le ha entendido, como una, ya no máquina, es decir, algo material, un hardware, sino más bien una especie de software, ¿no es cierto?, como una operatividad informática. Interesante cómo las categorías eventualmente van llegando a estos niveles. Y Sloterdijk considera insuficiente la remodelación del hombre, el superhombre de Nietzsche, ya que es el resultado de una larga historia de formación de materia organizada. Él decía, así como entre el animal y el mono la superación es el hombre, igual, la superación del hombre sería el denominado superhombre, ¿no? Y algunos consideran de que esta teoría nietzscheana fue la que fundamentó a través de la hermana de Nietzsche el nacionalsocialismo. Bueno, habría que ver. Ellos se consideraban superhombres, y por consiguiente los demás animales y por consiguiente podían ser eliminados. Ese es el tipo de humanismo que podríamos llamarlo ahora crítico, pero fue real y se ejecutó. Y pudiera haber prevalecido y en este momento no estaríamos acá, ¿no? Respecto a la noción de hombre de Heidegger, como ser ahí y ser en el mundo, se necesita aportes de investigación en ciencias humanas de una ontoantropología y una antropotécnica. Yo rescato aquí cómo de alguna manera los filósofos como insumo deben recurrir a investigaciones científicas para incorporar esos resultados a su especulación filosófica. Y yo rescataría eso que lo menciona Sloterdijk. Y finalmente, uno de los libros de Sloterdijk con el que sí fue famoso fue La crítica de la razón cínica, que distingue un cinismo de resistencia, vendría a ser el lado animal del hombre, de un cinismo del poder, vinculado al hombre contemporáneo. Lo que más o menos estaba conversando la doctora, ¿no? El tema del poder, globalización, universalización, etc. También lo diferencia respecto a la autoexperiencia, el estado ingenuo, que se refiere a la identidad personal, de la autognosis, que comprende que el hombre es producto de las programaciones y adiestramientos. Esa vendría a ser la tesis central respecto al humanismo. El hombre no solamente es identidad, sino que es producto de programaciones y adiestramientos, que no necesariamente son digamos, son propios de cada uno, sino que muchas veces vienen de manipulaciones o son cuestiones externas, que mucha gente no se da cuenta y vive de inercia. Entonces, de alguna manera nos alerta cierto espíritu crítico al respecto. Muy bien, esta primera parte filosófica, reseña pequeña, la pongo con más libros todavía. Podría poner 10, 15 más. Obviamente la mayoría de ellos se conocen, se ven, y ustedes ven que están casi todos los temas. Entonces vamos a ver ahora otra faceta, que es la de sentido común casi, que la gente piensa, si se le habla de deshumanización. Bueno, ya no nos asombra, se ha vuelto costumbre insensibilizando los sentidos y sentimientos hasta casi neutralizarlos. Es lo que Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal, cuando analizaba el fenómeno del genocidio nazi, ¿no? ¿Cómo es posible que gente respetaba, escuchaba música, 8 de la mañana iba, mataba miles de personas y 4 de la tarde regresaba a su casa con sus hijitos, su perro, escuchaba música? O sea, una especie de esquizofrenia, no tenía conciencia de lo que realmente estaba haciendo, que era grande, enorme, era un genocidio. Y sin embargo era un operador, y su disculpa era, no, es que yo solamente recibo órdenes. Y eso lo denominó la banalidad del mal, cuando es tal la frecuencia de estos antihumanismos que nos insensibilizamos. Hemos perdido la virtud de condolernos con el dolor ajeno. Hay deshumanización en el empresario, en el político, el que no hace nada, el que perjudica al otro y el que no se solidariza con los demás. Luego pasamos, pienso yo, a una tercera fase o tercer aspecto de este tema, que vendría a ser el aspecto religioso. Lo he reducido solamente a tres imágenes. La primera es objetiva. He revisado varias fuentes. Entonces ponemos las 8 primeras religiones en el mundo, reales, información actual, del 2017. El cristianismo es 2.350 millones. Se basa en la Biblia, está Jesús, el islamismo, Corán, Mahoma,
Y ahí están los datos. Si sumamos, y fíjense que hemos incluido, lo he puesto en el centro y otro color, al agnosticismo y ateísmo, que es 1.100 millones. Pero de 1.100 millones, bueno, el Perú tiene 30 millones, entonces 100 millones no es mucha gente. Pero esa es la cantidad que diferencia entre el islamismo, el agnosticismo y el hinduismo. Alguien diría, a este ritmo va a ganar. Bueno, puede ser, pero es un hecho real que Lenin, Stalin y toda la Unión Soviética prohibió todo tipo de religión. Pero con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, y la desaparición de la Unión Soviética, bueno, todo el mundo sabe que la revolución de Fidel Castro en Cuba, ¿no es cierto?, prohibió y cerró todas las iglesias. Y todo el mundo sabe que en problemas de Fidel Castro tuvo que invitar al Papa, y tuvieron que el arzobispo, ¿no es cierto?, ejercer funciones y la iglesia abierta. Aquí está el compañero que está diciendo que no, que Cuba siempre ha sido religiosa. Eso lo vamos a ver. ¿Perdón? Nunca se ha cerrado ninguna iglesia en Cuba, jamás. Me alegra mucho que venga de una fuente tan fidedigna. Entonces la imagen era no, que Fidel era terrible y que había prohibido y había cerrado, y lo real es de que el Papa vino y abrió la iglesia y actualmente, y de esta manera que los intentos de negar esa realidad, yo pienso que, bueno, ¿eso qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo que es eso. El Rivera, un día vino un representante del Bajabaquita, ¿no? Me acuerdo que nos regaló el Bajabaquita, lo leo, el texto es, ¿no?, el Corán lo leo, ya pues, es real. Más allá de buenas o malas intenciones, es real. Lo interesante aquí, además del agnosticismo y ateísmo que está colocado por cuestión numérica, es las tradiciones chinas y africanas, que son politeístas. Y abajo he puesto la cita completa, pues. Según el filósofo Kenneth Schuller, autor del libro The Everything World Religion Book, en todo el mundo existen actualmente 4.200 religiones vivas. Alguien diría 4.200 formas de ignorancia. Bueno, que lo diga, pero ahí está, pues, es real. Entonces, en este caso yo estoy viendo cuestiones reales, no estoy juzgando. En China, en África, y hay gente, pues, que piensa diferente, vive diferente, y eso es real. Si suprimimos eso por cuestiones ideológicas, pienso que estaría sesgado nuestro análisis, que pretende ser objetivo. Luego voy con una cita poderosa, como estamos viendo el aspecto religioso, he dicho que solamente son 3. Esta cita de Benedicto XVI, que se supone era jesuita, erudito, dice: el humanismo que se escribe a Dios es un humanismo inhumano. Obviamente para ellos, ¿cierto? Porque los otros dirían el que estudia a Mahoma, el que estudia a Buda, el que estudia... Y los 4.200 dirían, los que estudian los 4.200 dioses que tenemos serían inhumanos. Ya pues, es que el humano no es uno solo, somos diferentes, somos variados, hay diferentes maneras de ser humano, ¿no? Entonces, aquí hay la lógica, como vemos desde el punto de vista filosófico, nos gusta ver cuál es la lógica en este caso del humanismo cristiano, y es muy simpática. Fíjense este cuadro de la tabla cartesiana. El punto número 1 es la liberación, el punto número 2 el compromiso, el 3 la democracia, igualdad, el 4 la justicia social. Y entonces obviamente se parte del pecado original, luego hay una distopía, catástrofe final, revolución, restauración, y luego hay una nueva sociedad en el 3, primitiva y emergencia del nuevo orden global, y finalmente un hombre nuevo con restauración del individuo. Y todo esto desde el punto de vista cristiano. O sea, detrás de eso que hemos mencionado hay toda una lógica, toda una ideología, toda una manera de pensar y de vivir. Ayer he escuchado por televisión que necesitan 20.000 jóvenes para hacer la guardia de la visita del Papa. Bueno, yo estaba hace muchos años, hace 30 años, cuando vino Juan Pablo II. Lo que es ahora las ciencias sociales fue enorme. Yo también estaba cuando hubo sequía aquí en Arequipa y el arzobispo Ruiz de Somocurcio trajo a la Virgen de Chaco en helicóptero y la gente de tal manera invadía las calles increíbles. Yo estaba en el rectorado y en eso vino la Virgen de Chaco, que la trajeron allí, y efectivamente después llovió, ¿no?
Y entonces dije, aquí me van a aplastar, está terrible. Y me fui adelante donde hay unas puertas de fierro enormes. Y un grupo de personas nos pusimos ahí. Pasó la gente de tal manera que con nuestras espaldas hundimos todas esas puertas. O sea, es real, pues, ¿qué vamos a hacer? Y por toda una semana había cantidad de gente. Estoy mostrando ejemplos, pero detrás de eso hay toda una manera. Y aquí, para el gusto nuestro, de algunos de nosotros, aquí está, carnal. Y lo he puesto así grande, fuerte, que se vea, ¿no? ¿Cierto? Y una pequeñísima cita, porque ustedes durante 10, 15, 20, 30 años saben al revés y al derecho y pueden dar horas de horas de horas, ¿no es cierto? O como ahora, en la huelga docente, revivir el asunto. Ya, ahí está. Dice, la desvaloración del mundo humano crece en razón directa a la valoración del mundo de las cosas. La cosificación. Hace poco presenté un libro donde con bastante detalle veíamos este fenómeno de la cosificación en la escuela de Frankfurt, en la literatura, etcétera, etcétera. No vamos a repetir, por supuesto. Pero como una no es suficiente, vamos a la siguiente. Ahí está, grande, ¿no? El humanismo clásico y el humanismo marxista. Pero viene un comentario, pues. O sea, eso ya lo formuló Marx ya en 1917 con la revolución bolchevique, tuvo realidad por 70 años. Y en 1989, con la caída del muro de Berlín, y en 1991, ese experimento se extinguió, ya no hay más Unión Soviética, ¿no? Entonces, digamos, no vamos a hacer historia, pero es un hecho real que hay un humanismo marxista, que en este momento, ahora sí, otro más, de Yapita, ha sido expresado por el famoso socialismo del siglo XXI. Es un humanismo, ¿qué vamos a hacer? Es una manera de entender al hombre. Y él dice, Hugo Chávez, nacimos al calor de las doctrinas liberadoras humanistas de Francisco de Miranda, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora. Estas son nuestras raíces militares, las raíces de nuestro pensamiento antiimperialista, humanista y libertador. Ya pues, eso es real. Pero se ha muerto pues Hugo Chávez, y ahora está Maduro. Y ahora Maduro ha convocado una constituyente. ¿Y qué significa? Que la constituyente de Chávez quiere durar 1000 años, ya no es más. En este momento van a elaborar una nueva. Y yo conversando decía, debe ser pues una manipulación de los medios de información, pero nunca he escuchado una doctrina, una teoría, un socialismo, un decir yo quiero Venezuela para 5 o 10 años, etcétera, etcétera. Es simplemente el poder y estar en el poder. Ese es el humanismo, no de Chávez, no del socialismo del siglo XXI, es de Maduro y es real. Y todos los días vemos por radio, por televisión. Entonces, es una realidad dinámica. Yo simplemente estoy viendo estas facetas y me estoy basando en estas citas, ¿no? Y finalmente una prueba pues para todos. Este vendría a ser un cuadro humanista, un mural humanista. Si ustedes ven, ahí hay rostros, ahí arriba 1, 2, 3, ¿dónde están? No me dejan. 3, 4, hay los obreros arriba, miren, con casa, hay flores, ¿no? Esta representación artística del humanismo, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Es marxista-leninista. Ahora vean la hoz y el martillo, abajo a la izquierda la hoz, ¿ven? Y acá a la derecha el martillo. Y ahí está la estrella. Y ahí están los obreros, pues, a diferencia del maoísmo, que es el campesino, los soviéticos hablan de los obreros. Entonces, es un humanismo que artísticamente está representado. Y la gente allí no es pues europea, no es gringa, es nuestra. Ahí están los mexicanos, los peruanos, y ahí están las chicas también, felices de la vida. Bien, entonces pasemos a otro tema, a otra área, a otro aspecto. Ningún ser humano es ilegal. Lo ideal es que un ser humano no tenga dignidad. Y estamos hablando de problemas reales ahora, vigentes. Los refugiados de Siria, ¿no? Y en torno a este punto he tomado esta cita de Gandhi, los peligros a la virtud humana. La virtud humana está ahí como palabra, vendría a representar el humanismo. Y entonces la deshumanización
vendría a ser la riqueza sin trabajo. Claro, si uno trabaja y tiene riqueza, según Marx está bien, uno debe ser dueño de esa plusvalía. Pero si uno no trabaja y es recontramillonario, entonces eso no es humano, según esta cita. O el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, los negocios sin ética, la ciencia sin humanidad, la religión sin sacrificio, la política sin principios. Entonces, por lo menos está estructurado por un no filósofo, pero un líder mundial, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser la deshumanización en diferentes ámbitos. Y lo resume de una manera genial. Ahí está. La forma más extrema de violencia es la pobreza. Ya está. La pobreza es la deshumanización. Es un tema que lo vamos a tocar luego, si me alcanza el tiempo. Luego, otra onda es la de lo no filosófico, lo no político, sino en términos generales, la psicología. La psicología humanista es la tercera fase. La primera psicología vendría a ser la psicología freudiana, psicoanalítica. La segunda vendría a ser la reflexología o eventualmente la terapia del comportamiento. Y entonces la tercera vendría a ser la humanista de Carl Roger, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es humanismo? Según la pirámide de necesidades de Maslow, un psicólogo humanista, creador de la psicología humanista, dice que en la base están las necesidades funcionales. Encontrar un lugar donde comer, dormir, beber. Humanismo sería si satisfacemos esas necesidades de manera universal. De tal manera que si hay hambre, eso no es humanismo, ¿no? Y si somos insensibles a eso, entonces somos de alguna manera enajenados. Necesidad de seguridad mediante la validación del grupo. Y por los últimos 4 o 5 años, el problema principal en Perú ha sido la seguridad ciudadana. Ahora nos dicen que no, que hay otro más. ¿Qué cosa es? La delincuencia. O sea, mocos borrados, ¿no? O sea, feliz estamos, ya no es seguridad ciudadana, es la delincuencia, ¿no? Ahora es la corrupción, ¿no? Como si fuera mejor alternativa. Luego, en tercer lugar, la necesidad de pertenencia, ser parte de una comunidad, la identidad, no solamente personal, sino grupal. La necesidad de estima, el reconocimiento de la comunidad, y la necesidad de autorización, ser útiles a los demás sin esfuerzo. Ahora sí, vamos a la última parte, que es, a mi modo de ver, la institucional. Como les digo, por mi labor docente he tenido la oportunidad de entrar en contacto con especialidades. Esa es la ventaja que teníamos en filosofía. La frase de Terencio se aplica: nada del humano me es ajeno, ¿no? Ni el humano a mí alieno, ¿no? Y entonces parte de nuestro ser, a diferencia de todas las demás especialidades, tiene que ver con los matemáticos, los físicos, los químicos, los biólogos, los políticos, es decir, con todas las especialidades. Nos sentimos cómodos y estamos acostumbrados a mantener diálogo. Y en maestría y doctorado ese diálogo es de nivel, porque no podemos engañar a la gente y repetir 4 cosas. Tenemos que dar alternativas y afortunadamente las herramientas filosóficas brindan alternativas y podemos motivar. Y la gente se siente contenta en maestrías y doctorados con las herramientas filosóficas, porque crece, razona, piensa, ve alternativas. Es la experiencia que tengo. Entonces, he visto fenómenos casi en tiempo real. Por consiguiente, considero que es una alternativa que a mi modo de ver habría que tomar en consideración, porque si solamente hacemos filosofía con filósofos y no filosofía política porque es ideología, nos estamos restringiendo en una torre de marfil, ¿no es cierto?, un compartimento estanco. De alguna manera tenemos que ver la realidad, y después de esa realidad, ver qué es pertinente o no a nuestro pensar, porque el pensar por pensar es tautológico, pero el pensar viendo datos reales, más allá de prejuicios, es una buena vía de insumo para poder reflexionar. Entonces, en ese sentido, tomo en este caso lo institucional. Y lo institucional está en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Nuevamente, bajado por internet, lo tengo ahí fotocopiado, los documentos, y al releerlos hay una riqueza enorme, enorme, enorme. Y a mi modo de ver, por ahí anda parte del humanismo, frente a, digamos, experiencias fallidas, frente a buenos deseos, frente a discusiones bizantinas. Pienso que en la realidad un aspecto positivo de estas instituciones, porque no todo es pues positivo, hay lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Es interesante para el tema nuestro.
Entonces, hay la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derechos humanos, luego civiles y políticos. Y la tercera generación es los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, fíjense cómo poco a poco, el 10 de diciembre de 1948, hace 69 años, después de la Segunda Guerra Mundial, el 45, se firmó esta carta. Y como resultado de esta carta, por primera vez en el mundo, se hace la Declaración de los Derechos Humanos. Miren, si es 4000 años antes de Cristo la filosofía y estamos en el año 2000, después de 6000 años de reflexión filosófica, teórica, que no estuvo impregnada en nada, por primera vez en el mundo tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se está materializando en todas las constituciones. La Constitución del 79 de Aya de la Torre, incluso del 93, cambió completamente. El artículo número 1 dice que la persona humana, el Estado y todo lo demás está al servicio de la persona humana. Y el artículo 2 de los 28 principios pone 17. Es decir, a nivel mundial, vamos a ver, de nuevo, repito, después de 6000 años de teoría ética, por primera vez en el mundo se pone en un documento universal de ese nivel. Y luego a nivel mundial, las naciones están incorporando ese documento. Yo lo veo, es un gol de media cabeza. Ya está, es la parte buena. Y no solamente eso, hay los del niño, de la mujer, del trabajador, y hay los civiles, políticos, la segunda generación, económicos, sociales y culturales. Yo los he fotografiado, los he leído y realmente veo que hay una beta enorme para una reflexión filosófica. Ya no simplemente mi cerebro, mi manera de pensar, sino datos objetivos, reales. Y además hay lo que se llama la cuarta generación, la quinta generación, la sexta generación. Tuve la oportunidad en la universidad de enseñar derechos humanos. Y me acuerdo que estaba pues feliz porque el Perú, en diciembre, justamente cuando terminaba mi semestre, iba a aprobar la Declaración de los Derechos Humanos desde el punto de vista peruano. Y lamentablemente hasta el día de hoy no es aprobado. Y todos los alumnos estábamos atentos y vimos todas las declaraciones a nivel mundial, estábamos pero atentos. Y lamentablemente hasta el día de hoy no se ha aprobado por razones religiosas, políticas. Entonces, la cuarta generación habla de los derechos de animales no humanos. Esto ya es un terreno bastante avanzado. Jesús Mosteguín ha ganado un premio justamente por 2 o 3 libros que ha sacado sobre el derecho de los animales, que es lo más cercano a nosotros. Luego los derechos humanos del ciberespacio y del medio ambiente, es lo anterior. Esto es realmente interesante. Hay propuestas muy interesantes. Es un tema tan dinámico que la reglamentación va a la saga. Sin embargo, ya hay propuestas. Finalmente, los derechos, digamos, de los transhumanos y posthumanos. Quiero terminar con 2 cosas. La primera es esta. Con motivo del cambio de siglo y de milenio, Naciones Unidas se propuso que durante los siguientes 15 años debería haber objetivos del milenio. Esto es humanismo y antihumanismo. Porque, por ejemplo, si dice el primer objetivo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, antihumanismo es extrema pobreza y hambre. Y humanismo es que la humanidad entera durante 15 años reduzca eso. Y en el Perú lo han reducido del 48% al 35%, y en el Perú de Alan García al 25%, y ahora está menos de 20%. Entonces, aquí y ahora, y a nivel mundial, estos objetivos del milenio sí han influido universalmente, y más allá de ideologías y críticas, hay cantidad de informes y estudios que muestran que efectivamente ha habido diferencia. Pero es solamente 15 años. Entonces, ¿qué va a pasar del 15 al 30? Y entonces han colocado los objetivos del desarrollo sostenible. Y ya hay. En este caso son 8, los otros son 17. Por eso quiero terminar. El segundo es, mi tema es humanismos y antihumanismos. Educación básica para todos, eso es humanismo. Que todo ser humano, su cultura, sus memes, sean cultivados desde la primaria, la secundaria, la universidad. Eso es humanismo. Y en la realidad no hay. Y si durante 15 años este indicador de manera objetiva se pone, ya, ese es el humanismo vivo, real.
Luego viene por todos conocidos el 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ese ya conocido y ya terminó. Y para terminar, bueno, hay indicadores económicos donde la situación es difícil. Aquí está. Este libro acaba de salir hace un par de meses. Lo he bajado y son informes reales de cómo en 15 años se ha mejorado. Ahí está. De acuerdo a los colores arriba, la pobreza, en este caso, este es el primer objetivo, construyendo progreso y respondiendo a la crisis. El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. Si ustedes ven en América, el Perú, veamos el Perú, ¿no? América del Sur, América del Norte, no hay demasiada pobreza extrema como sí la hay en África y en Asia, en el sur de Asia. Bueno, esto va precedido de estadísticas, de informes, y esta es la versión gráfica. Por fines de la exposición la tomo esta. Esta es la segunda, educación básica para todos. En el caso de Perú, sí tenemos la primera, sí hay. Luego la tercera, igualdad de oportunidades para el hombre y mujer. Aunque ayer me he enterado de que un juzgado ha dicho de que la currícula va a suspender la igualdad de oportunidades para hombre y mujer. La han suspendido esa parte. Y el resto de currícula queda. Ayer en la noche escucharon el noticiero. Luego vemos el cuarto, reducir la mortalidad infantil. Ya en el Perú no hay, en Bolivia todavía un poco. En África vemos que la situación es difícil. El quinto, manejar la salud de la maternidad. Todavía tenemos problemas aquí, pero mucho más hay en África. El sexto, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. El séptimo, asegurar un medio ambiente sano y seguro. Ya, aquí termino. La pregunta es la siguiente. Si son 8, ¿cómo es que van a formular los objetivos del desarrollo sostenible? Como les digo, eso coincidió cuando estaba enseñando ese doctorado. De tal manera que soy testigo de excepción de cómo a nivel mundial ha habido un trabajo enorme en que han intervenido todas las personas y todos los críticos, y ha tenido diferentes fases. Se le han pasado casi 10 años en un proceso masivo de ver cuáles son, y al final quedaron como 100 objetivos. Después los han ido reduciendo, y finalmente han sido el tope. Eran 8, ahora es 16 más 1, 17. Entonces la pregunta con la que termino ahora es la siguiente. ¿Se están repitiendo los mismos? No, es variado. Porque, por ejemplo, hay salud del niño y salud de la mujer. ¿Por qué separado? Poner salud en general. O, por ejemplo, hay otros que no. Entonces, ahorita mismo, si ustedes ven aquí, tenemos que el primero, segundo, tercer y cuarto son casi semejantes, y el quinto son semejantes a los anteriores, pero que continúan, son más especificados. Para cada uno hay libros. Y lo interesante por ser institución es de que hay seguimiento, hay metas, hay compromisos y hay dinero, ¿no es cierto? Y efectivamente, silenciosamente, a nivel mundial, se está en esta línea de humanismo que la gente no sabe, no conoce. Luego vemos aquí el sexto. Si ustedes ven, la promesa de PPK ha sido agua para todos, y hasta la fecha no dice nada. Vamos a tener que... Se lo ha copiado de acá. Eso es novedoso, no había en lo primero. Agua para todos. O sea, a nivel mundial todo el mundo está trabajando en eso. Hay dinero, se está haciendo. Y hay indicadores, y hay informes. Y entonces veremos que ojalá el Perú cumple, ¿no es cierto? Luego, también es nuevo el 7, ¿no? Que habla de energía accesible y no contaminante. También es nuevo el 8, trabajo y crecimiento decente. Es un tema que no había sido tocado. Es 9, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 16. Ustedes dirán, ¿cómo me sé de memoria eso? No. Hay una rayita roja debajo del número, ¿la ven? He visto, he analizado, y entonces esos son niveles. Hay 8 perfeccionados y hay 8 diferentes. Y el novedoso de todos es el último, que es alianzas para lograr objetivos. Hay un seguimiento interesante. Muy bien, muchas gracias, espero preguntas. Bueno, como siempre, el doctor muy actualizado, ha sido una cosa que le ha caracterizado creo que por toda su vida. Agradecemos por ello. Por favor, el tiempo es muy corto, así que preguntas bien puntuales. Comenzamos
primero, segundo, tercero y cuarto. Con eso terminamos con el doctor. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, por favor. Doctor, buenos días. Dentro de la filosofía de género, ¿cómo considera usted la parte homosexual, hablando de hombre y mujer? ¿Es humanismo o deshumanismo? Gracias. A ver, doctor Julián, por favor. Vamos a reunir todas las preguntas para que se pueda ver. Yo quiero antes fundamental. Es interesante que el humanismo se vea desde varios enfoques. El enfoque filosófico, el enfoque político, el enfoque psicológico es darle la diversidad. Pero también hay que relacionarlo. Yo creo que hay que relacionarlo. O sea, no se puede, por ejemplo, afirmar, como escuchaba anteriormente, que la globalización solo es economía. Falso, pues. La globalización también hay en el aspecto cultural, en el aspecto educativo, también hay. Y en todos los diversos aspectos. O sea, tenemos que enfocarlo bajo un enfoque sistémico, un enfoque complejo de relación. Y me parece que ahí se ha olvidado la cuestión de relacionar con la educación. Porque desde el punto de vista educativo es donde se engloba todo lo que es humanizar. Algunos dicen que educar es humanizar al hombre, humanizarlo al hombre. Había que ver eso porque todas estas que yo llamo conceptos de horizonte, por ejemplo la democracia, los derechos, ¿no? son horizontes que el hombre busca y quiere, ¿no? Están en relación a esta utopía mayor que es la educación, porque en última instancia desemboca en la educación. Humanizar, ¿qué es educar? Humanizar al hombre. Y al plantearse así está la perspectiva filosófica. Por eso que la filosofía no puede estar solo en el campo. Yo discrepo con usted en relación a que cuando usted habla sobre humanismo se refiere a Sartre, se refiere a Heidegger, solo sobre lo que es humanismo. No, la filosofía en relación al humanismo tiene que ver bastante con la educación. Y esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, hay el caso, por ejemplo, de Martha Nussbaum, por ejemplo. Martha Nussbaum plantea solamente las humanidades en el campo de las artes. Y en base a eso yo pregunto, ¿hay humanidades que deshumanizan al hombre? Dentro del marco de Martha Nussbaum, porque para Nussbaum hay arte. El arte humaniza, pero hay también, por ejemplo, mi posición es de que, por ejemplo, el post-art, por ejemplo, más que humanizar, deshumaniza. Mi posición. Yo quisiera saber su posición. El post-art. Por ejemplo, el arte. A ver. Post-art. No sé si está conocido, por ejemplo, los cuadros hechos en base al excremento humano. Ahí tenemos a grandes artistas en relación con todo. Entonces, ese tipo de arte, por ejemplo, con excremento de animales, por ejemplo, o la famosa pintura sobre ese tipo de arte, deshumaniza. ¿Y dónde estaría la filosofía? Porque me parece que para Martha Nussbaum la filosofía está dentro de las humanidades, que me parece que más la filosofía tiene que ver con la educación. Muchas gracias. Pero ya tenemos bien. Buenos días, muchas gracias. ¿Su nombre? Marco. Sabe que con respecto al humanismo era muy interesante que se brinde muchas fases acerca del tema político, institucional, pero también quería agregar un poco más el tema con el ejemplo que estaba haciendo Nueva Zelanda, que le brinda a través del Estado, la administración del Estado, derechos a un río. El río se llama Wanganui. Este río tiene los derechos tanto como el ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Y ahí estaría mi pregunta. Cuando se le brinda derechos al río, ¿qué se está haciendo? ¿Se está humanizando a estos recursos naturales? ¿O acaso el tema de los valores son algo objetivo? ¿No? El tema de la sociología que siempre hemos preguntado, si son subjetivos, si son objetivos, o acaso cuando se le está brindando estos derechos, se está hablando, digamos, de un proceso trascendente, ¿no? Acerca de los valores, que ya no solamente serían los beneficiados a los humanos, o sea, ya no sería el tema del humanismo, estaríamos hablando de algo más como de un
universalismo, ¿no? Gracias. Gracias. Doctor de la Rúa. Ante todo, agradecer la intervención del doctor Barrera, que es muy esclarecedora y puntualiza algunas cosas, y disculpar por el exabrupto desde el público negando una información mal intencionada que se ha divulgado sobre Cuba y que lamentablemente por la mundialización y la globalización hasta los grandes filósofos como Barrera se puede confundir. Dejar claro que en Cuba nunca se ha cerrado una iglesia, que si alguna iglesia de un pueblo de campo ha estado cerrada ha sido porque no ha habido feligreses. Cuando se enfrentó la iglesia católica con el Estado y se produjo el éxodo de los principales perjudicados por el proceso social, se fueron para Estados Unidos, hubo iglesitas que se quedaron sin feligreses. Hay un chiste en Cuba que dice que la iglesia católica cubana es la más grande del mundo. Tiene el Papa en el Vaticano, las iglesias en Cuba y a los feligreses en Miami, porque no están la mayoría de los feligreses católicos en Cuba. Y nunca ha habido una situación de enfrentamiento de valores, de espíritu con la iglesia, con la religión católica. Siempre ha sido con la iglesia. Me siento honrado por declarar que Cuba ha sido visitado por 3 papas, el único país de Latinoamérica y el único país del mundo donde se ha reunido el Papa ortodoxo con el Papa católico. El único país del mundo. No podría haber una situación como la que menciona la prensa internacional si esos hechos se han dado. Y en ese sentido va mi pregunta. A mí me cuesta trabajo ver la relación de humanismo con la religión, dado que las religiones, cualquiera que sea, coloca la fe en lo sobrenatural, con lo cual tiene una actitud deshumanizante, porque coloca su fe en algo que no es humano. Y quisiera que el doctor Barrera me aclarara, porque no entiendo bien, cómo es posible relacionar la religión con el humanismo cuando la esencia de la religión es deshumanizante. Una última pregunta. Angélica. Voy a empezar con el doctor Larrua. Por una parte, ha gritado de que sí, ninguna iglesia está cerrada. Y ahora nos dice que están cerradas. ¿Por qué? Porque los iglesias están en Miami. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Estaban cerradas o están cerradas? Y luego dice, ¿qué tal lisura? ¿Cómo se liga humanismo con religión? Y entonces él está expresando una posición respecto a la religión sumamente crítica, ¿no? Entonces no logro ver, no hay coherencia, no hay... Bueno, puede ser. El otro día estuve conversando, justo en la casa de la doctora Teresa, con un gurú de la Fraternidad Universal que radica en Venezuela. Entonces, la información que tenemos de Venezuela obviamente es de alguna manera sesgada, ¿no? Pero luego conversando con él, le planteaba todo lo que nosotros conocíamos y él dio su testimonio. Y su testimonio era de que efectivamente las grandes corporaciones habían saboteado, que sí están apoyando a los jóvenes, y que es decir, la versión del otro lado. Entonces, primero, si es un testimonio, yo no puedo decir nada a favor, yo no puedo entrar al cerebro del doctor de la Rúa y pretender, digamos, cambiarlo. Él es cubano, vive ahí, ha dado su testimonio, así como el que dio de Venezuela, lo escucho y aprendo. Entonces no hay motivo de debate, nada. Lo único que veo es cierta inconsistencia. Y tengo que contar la siguiente anécdota, que de repente va a exacerbar los ánimos del doctor Larrua, pero para eso estamos, pues, en filosofía para eso estamos. Che Guevara, como ustedes saben, argentino, médico, acompañó a la Revolución Cubana. Y en la Revolución Cubana, obviamente, una vez que llegó al poder, venció a Batista, él ocupó un cargo de ministro. Y como ministro tuvo que firmar algunas cosas. Y entonces dijeron, señor ministro Che Guevara,
ya han muerto hemos fusilado más de 500 disidentes políticos enemigos de la revolución. Sí, sí, y ahora necesitamos la firma suya porque hay 460 más. Y entonces Che Guevara dice, un momento. Yo soy médico y hemos hecho la revolución para la vida, pero ahora están encontrando enemigos de la revolución y con mi firma se les está fusilando. Por eso las iglesias están vacías, pues, no todos están en Miami, algunos han sido fusilados. Y entonces él dice, pero no sé, ya es que se van a alborotar, pero dejen terminar. O sea, voy a terminar. El Che era ministro del Banco Nacional de Cuba. Sí, pero tuvo que firmar. Entonces dijo, voy a hablar con Fidel, dijo. Y habló con Fidel, pues, y le dijo, mira, hay esto, de por allá, la historia cómo me va a juzgar. Yo no he nacido para eso, te he acompañado, así es que me voy. Y Fidel estuvo de acuerdo, y efectivamente se salió, y el resto es historia. Entonces, frente a este hecho que estoy contando, todo lo que ustedes digan lo voy a tomar como testimonio y aprenderé. O sea, no pretendo yo imponer nada, simplemente es información que tengo y ustedes tienen información diferente, que no se ha matado ningún disidente político, no se le ha fusilado. Bueno, yo diría que están mintiendo, cuando es un hecho obvio y objetivo, ¿no? Es el costo de la revolución. Y hay cosas peores que puedo decir, no necesariamente en Cuba, sino aquí también. Se ha dicho aquí también, cuando hubo la Comisión de la Verdad, hay una frase que dice, sed más amicus Platos. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no es cierto? Aquí en nuestro medio no voy a mencionar nombres, y cuando hubo la Comisión de la Verdad y dieron 60.000 muertos, entonces en un evento que hubo en el Teatrín, delante de todos, dijeron pues, ¿pero qué es 60.000? Si son 6 millones en los nazis, 20 millones en la Unión Soviética, 1 millón ahora, y aquí 60.000 no es nada. ¿Qué es lo que dicen? Todo el público, obviamente, ¿no? Estaba ahí manipulado. Y luego se continuó y se dijo, bueno, pues, ¿qué cosa? Esos 60.000 muertos son del campo, ahora falta la ciudad. Y miraba como diciendo, ahora te toca a ti. O sea, aquí se ha dicho esas barbaridades, ¿no? Y es real, está filmado eso, está grabado, ¿no es cierto? Y tiene nombre y apellido. O sea, no me estoy refiriendo a Cuba, me estoy refiriendo acá. Entonces, la guerra, pues, la guerra tiene costos, y en la guerra se mata y se muere. Y entonces cada quien tiene eventualmente su vida. Repito una vez más, los testimonios los respeto y los escucho, y como no tengo elementos de juicio, simplemente incrementa mi conocimiento. Así como el de Baja Bajita, o aquí como Cuba, los escucho y los veo, ¿no? Luego pasemos otra vez en orden, la filosofía de género, el hombre y la mujer. El asunto es el siguiente, de que más tarde la doctora Teresa Rieta va a hablar sobre epistemologías de género. En el congreso que hemos tenido sobre el Congreso Internacional sobre Filosofía de la Ciencia y Tecnología, yo mencionaba que respecto a epistemología, el Enciclopedia de Stanford de Filosofía, por decir que tiene unas 12 entradas. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, entradas para la problemática de la mujer son como 24. O sea, es casi el doble. A ver, de nuevo, en una enciclopedia de filosofía, las entradas últimas para el tema de epistemología son 12. Y las entradas sobre la cantidad enorme de detalles y temas de la problemática de la mujer, feminismo, son casi el doble. De tal manera que esperemos más tarde, la doctora Teresa Rieta seguro va a profundizar el tema. O sea, por especialización de temas, he preferido no tocar. Lo mismo sucede con una de las preguntas del doctor Julián, la educación. El día viernes se ha tratado de educación, ¿cierto? Y hay educación, sí, hay. Dentro de los objetivos de está la educación, está. Pero no puedo repetir lo que ya se trató el viernes, y este tema es de humanización. Pero efectivamente, pues la educación, ya lo he dicho aquí, es la vía a través de la cual la cultura se transmite.
Es un tema grande, enorme. Solo quiero decir que anoche, bueno, estoy suscrito a varias suscripciones que me llega información actualizada de ciencia, tecnología y de educación. Y me llegó que en mayo han publicado un libro sobre la educación superior en América Latina y el Caribe. Y justo anoche, bueno, yo no tengo eso como dato, pero no tuve tiempo de bajar. Pero justo anoche mi hermano me lo ha pasado, y anoche lo he bajado, anoche. El resumen es de 44 páginas y el libro es de 318 páginas. Es el último libro, o sea, el último libro que acaba de salir hace un par de meses y que ya me ha llegado, lo he bajado en PDF y lo he pasado a Word. Y tiene las gráficas, está tentadito a poner algunas gráficas acá, pero nuevamente por razones de distribución, si ese tema ya se tocó el día viernes, no lo he tocado, pero sí efectivamente se da y hay información. Es más, creo que tengo su celular, le puedo mandar las dos, ya están bajadas. Interesantísimo, última información de altísimo nivel, ¿no es cierto?, con datos objetivos acerca de educación universitaria. Es lo último que hay, anoche justamente me ha llegado. Pero usted ha, digamos, mencionado de que hay varios enfoques y que el enfoque sistémico y complejo sería el más adecuado. Efectivamente es así. Luego de que el POT-AR viene a ser, digamos, un antihumanismo, cuidado, si uno se ha educado con el realismo socialista, de que solo el realismo está al servicio de la revolución y solo el mensaje tiene que ser eso, y si no es eso, no es arte, ese es reducir a una opción de concepción de arte todo el arte. Entonces, según eso, pues Picasso fuera, Dalí fuera, Mondrian fuera, o sea, no es así. Desde el punto de vista, Tito Cáceres, por ejemplo, es moscovita, y él es del arte socialista, y para él el arte es solamente el mural que hay en San Agustín, filosofía. ¿Por qué? Porque es revolucionario. Pero eso es un reduccionismo que se comprende en ciertas personas, pero generalizarlo y decir que el POT-AR, no sé si usted es especialista o no, pero hay gente especialista y hay gente que, a nivel mundial, que tiene opción y es libre. Ahí el criterio no es político. En el arte, lo político no es criterio. En el arte, el criterio es lo estético, la belleza. Y hay libertad. Entonces, si además de lo político queremos también controlarlo a lo artístico, sí se dio y se da. Pero eso ya pues cuento bien, ¿no? Es del siglo pasado. No me refiero al arte abstracto. Acá he apuntado, POT-AR. Por eso no lo entendí bien y hablaba POT-AR. Bueno, después no vamos a conversar. Claro. Aquí hay una rica vida cultural. Durante 20 años, casi todos los días voy. Peruano alemán, peruano norteamericano, la USA, todo, y nunca lo he visto. Nunca lo he visto en una exposición. Bueno. Eso es, digamos, el asunto, pero efectivamente me parece que en términos generales pienso que un filósofo debiera tener diferentes fuentes y sintetizar. Pero acuérdate que la vida no está hecha por filósofos. En la vida hay aspecto biológico, aspecto político, aspecto económico, aspecto cultural, y hay instituciones. Y entonces el hacer, digamos, lo hacen otras personas. Hay ingenieros, hay químicos, hay cocineros. El filósofo no va a ser todo, pues, no va a ser solamente pensador, y también cocinero, y también barrendero, y también ingeniero, y también arquitecto, y también político. Bueno, hay gente que toma esa opción. El doctor Guillén, por ejemplo, ha tomado esa opción. Y en Arequipa ha sido 2 veces alcalde y 2 veces presidente regional, con todas las consecuencias que eso implica, ¿no es cierto? Actualmente creo que está por algunos juicios y cosas, pero efectivamente él decidió a título personal que tenía talento no solamente para la reflexión filosófica, sino también para la praxis. Efectivamente ha sido 2 veces rector, 2 veces alcalde, o sea, ha dedicado su vida a la práctica. Pero no todo el mundo tiene esos talentos, ¿no es cierto? Luego, Marco hizo una mención muy específica de que en Nueva Zelanda
a un río le han considerado con derechos, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente hay lo que se llama la extensión de la ética. La ética considera hay una cantidad enorme de teorías, qué cosa es bueno y malo, ¿no? Y la moral se refiere al comportamiento, de acuerdo a determinada ética. Entonces la moral vendría a ser el comportamiento individual de cada persona, y la ética vendría a ser el marco que sustente ese comportamiento que es bueno y malo. Entonces, para un cristiano será bueno por las virtudes, ¿no es cierto? Y para un cristiano será deshumanizante los vicios: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Ya ese es su lenguaje, esa es su manera de ver qué cosa es lo bueno y lo malo. Pero el asunto es el siguiente, que una de las características de la ética es la simetría, la reciprocidad. Entonces, hay un principio universal que lo estoy siguiendo, que se ha dado en todas las civilizaciones, y de hecho he bajado y tengo un cuadro como de 15 textos de las civilizaciones antiguas que todas en su lenguaje coinciden con el principio universal ético. Y ese principio universal ético dice: no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Eso expresado con documentos en cantidad, lo tengo en una hoja, un día lo puedo pasar, ¿no? Es interesante porque muestra que de alguna manera hay algo en común en querer el bien de las personas, independientemente de la religión, de la manera de pensar. Entonces, una de las características vendría a ser esa. Pero, ¿qué sucede? Un niño y un padre, ¿la relación es simétrica? No, es asimétrica, porque el padre tiene todo, alimentación, todo, y el niño no tiene nada, se está formando. Pero ¿qué resulta? Resulta que eso no es siempre así, porque el niño va creciendo y el padre se va volviendo más viejo, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento en que de repente el hijo, ya mayor, y el padre ya anciano, la relación es inversa. Entonces, se asume que hay una responsabilidad sobre los débiles, los que no pueden, los enfermos, o los niños, o las mujeres que tienen problemas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la ética deja de exigírsele la reciprocidad, la simetría, para ser en este caso, pongamos una palabra, bondadosa, ¿cierto? Pero el asunto es el siguiente: muy bien, aceptamos que la extensión de la ética sea para los niños, para los débiles y para las personas que tienen problemas. Es un deber moral, ¿cierto? Y entonces, el asunto es, ahí se queda. ¿Y qué pasa con los monos superiores? Los orangutanes, chimpancés, que son los más cercanos. ¿Debemos tratarlos como si fueran cosas, masacrarlos, dejarlos morir de hambre, patearlos? La respuesta es no, porque son seres vivos. Entonces la pregunta es, bueno, así como un orangután, todos los animales son seres vivos. Desde el virus del VIH es virus, es ser vivo. Las bacterias son seres vivos, los virus también. Entonces tendríamos que extender la relación ética a todos los seres vivos, animales, y la respuesta es sí, solo que sería un tercer nivel de extensión. Pero luego la pregunta sigue y dice, también tenemos responsabilidad ética, yo como ser humano, con las plantas a diferencia de los animales, digamos, es todo un mundo diferente. Y la respuesta es sí, porque vivimos en un planeta y nos alimentamos eventualmente de las plantas. Y si no hay plantas, no hay animales que coman y eventualmente tendríamos serios problemas. Forman parte de nuestro entorno y por consiguiente debemos cuidar. Entonces ya tenemos todos los animales, tenemos todas las plantas, y la siguiente extensión es ya de esto del medio ambiente, y debemos extender nuestra responsabilidad moral sobre el ambiente, los mares, el río, las nubes, el planeta nuestro que se está depredando, ¿no es cierto? Y la respuesta es sí, tan es sí que se ha creado un nuevo término que se llama el desarrollo sustentable, la palabra sustentabilidad, que básicamente significa que debemos hacer uso de lo que hay sin comprometer las generaciones futuras. Y entonces no podemos dejar un planeta lleno de plásticos en el mar, que no tenga agua, toda contaminada, o el aire con lluvia ácida, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra responsabilidad en el tiempo implica a nuestros hijos y nuestros herederos. Por consiguiente, fíjate cómo hay esta extensión a todo el planeta, no solamente a los ríos. Somos corresponsables
¿De quién? ¿Ante quién? Ante el futuro. O sea, lo que hemos recibido no podemos usarlo, mal usarlo y dejar a los que van a venir luego sin nada. Pero luego viene ya la última pregunta, después de esta séptima extensión, si somos corresponsables con los planetas o con el universo. Y la respuesta es sí, en la medida de lo posible, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que forma parte de esa concepción actual de que hoy somos conscientes y humanos y por consiguiente asumimos esa responsabilidad que va más allá del individualismo y que es solidario no solamente con los seres humanos, con todos los seres humanos, con todos los seres vivos y eventualmente con el planeta, el único que vivimos. Con eso del Hubble hay unas fotos que desde Neptuno, en uno de los anillos, se ve un puntito así, todo oscuro ahí. Esa es la Tierra. Y eventualmente, como habíamos visto, no somos nada en el universo. Y sin embargo, somos vivos, tenemos conciencia y somos capaces de pensar, reflexionar y eventualmente, lamentablemente, capaces de destruir el mundo o con nuestro aporte hacerlo mejor. Muchas gracias.